Antes de las grandes revoluciones en la física dadas por la relatividad y la cuántica, se había unificado el magnetismo con la electricidad, originando el fenómeno llamado electromagnetismo. En el presente video mostraremos tres experimentos relacionados con este fenómeno, los cuales son capacitancia, magnetismo y resistencia. Entremos en materia. La capacitancia eléctrica es la capacidad de un dispositivo para recoger y almacenar energía en forma eléctrica. Un capacitor es formado por dos placas conductoras paralelas y entre ellas hay un material aislador. El experimento consiste en la elaboración de una botella de Leyden a partir de materiales que encontramos en casa de forma que sea sencilla de elaborar. Los materiales son una botella de plástico de 400 mililitros, hoja de papel de aluminio, dos trozos de cable de 14 centímetros y otro de 10 centímetros, agua, 2 cucharadas de sal, un globo, cinta aislante y un tubo de PVC. Primero se llena la botella de plástico con agua y 2 cucharadas de sal. Se agita la botella para disolver la sal. Se recubre el exterior de la botella con papel aluminio. Se le pone cinta aislante para sostener el papel aluminio. Después a la tapa de botella se le hace un pequeño agujero en el cual puede introducirse nuestro cable pelando de los extremos haciendo contacto con el agua dentro de la botella. A continuación, se pone cinta aislante en la tapa de la botella para sostener el cable por el exterior. En principio ya está lista nuestra botella de Leyden. El cable se enrolla en el tubo de PVC dejando los trozos en forma de V. Para cargar la botella de Leyden existen varias formas, pero en este caso se irá frotando un globo, que es un material con tendencia negativa, al pelo, que es un material con tendencia positiva. Cuando se siente que el globo atraiga los cabellos, se pondrá en contacto al globo con el extremo del cable que sobresale de la tapa. Repetiremos este procedimiento durante 20 a 30 minutos. Una vez terminado, se utiliza el trozo de PVC con el cable en forma de V para que haga contacto con el aluminio que recubre la botella y el trozo del cable que sobresale de la tapa. Cuando el cable se encuentra cerca del otro, se ve una pequeña chispa. Esta es producida debido a que el interior de la botella está cargada y busca estar en equilibrio nuevamente. Al entrar en contacto con el aluminio, transfiere energía, volviendo a esta en neutra a ambas. La capacitancia, como indica su concepto, es el poder de almacenar energía. Los capacitadores, su principal funcionamiento debería ser el suministro de energía en un circuito. Sin embargo, a diferencia de las pilas o baterías, los capacitadores tienen una densidad de energía menor que de las baterías, aunque la vida útil de los capacitadores es mayor que el de una batería. Otra aplicación de la capacitancia es el uso de los capacitadores en filtros de fuentes de poder. En palabras más sencillas, sirven junto a otros componentes en convertir el voltaje de la corriente alterna en voltaje de corriente continua. El magnetismo es uno de los fenómenos más interesantes en la física, puesto que nos permiten hacer cosas increíbles, como el experimento que llevaremos a cabo a continuación. Se trata de un experimento sencillo que permite mostrar el campo magnético de un imán, mediante algunos alfileres sostenidos por hilos alrededor del imán. Este efecto hace parecer que los alfileres están flotando. Como materiales a emplear sería un lápiz, goma, tijeras, hilo, al menos 12 alfileres, 11 palitos de madera, silicón, un imán y una cegueta o sierra. Para comenzar, tenemos que cortar 4 palos para que tengan el mismo tamaño. Para esto, marcamos con el lápiz y cortamos con la cegueta.
Ahora hay que formar un cuadrado con ellos y pegarlos con el silicón. Después pegamos otros 2 palos en el cuadrado, uniendo una esquina con la otra. Una vez hecho eso, necesitaremos otros 4 palos que sean del mismo tamaño y otra que mida la mitad. Pegamos los 4 palos en cada una de las esquinas de nuestro cuadrado y el que mide la mitad lo pegamos en el centro. Una vez que se seque la estructura, pegaremos el imán en el poste central. Posteriormente, tenemos que amarrarle un hilo a cada uno de los alfileres. Para esto podemos ayudarnos con una goma, insertamos el alfiler a la goma y hacemos 2 nudos con el hilo y cortaremos el exceso de hilo. Y para finalizar, tenemos que amarrar 3 alfileres en un poste de una de las esquinas, uno en la parte más baja, otro en medio y otro en la parte más alta. Podemos ponerle un poco de silicona al nudo y repetimos el mismo procedimiento en las otras 3 esquinas. Este fenómeno ocurre debido a las propiedades magnéticas del imán, que al generar un campo magnético alrededor de él, atrae los alfileres, ya que estos están hechos de materiales ferromagnéticos. El magnetismo ha sido empleado por la humanidad desde hace mucho. La invención de la brújula y su uso para orientarse, marcando la dirección fija del norte del planeta, data de hace cientos de años y fue clave en el desarrollo de la navegación y en la exploración del mundo. Por otro lado, grandes imanes se emplean en la industria de la generación eléctrica, en la medicina, por ejemplo, los exámenes para resonancia magnética, en la ingeniería, el desarrollo de motores, la conducción y sobre todo en la electrónica. La computación depende en gran medida del aprovechamiento del magnetismo para el registro de información, combinándolo con la corriente eléctrica y el conocimiento de los semiconductores. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. En este experimento permite mostrar lo que le sucede a la resistencia de un material si aumentamos la longitud de este. Se trata de un circuito eléctrico que pasa por una resistencia de un material poco usual, ya que se utiliza un lápiz de grafito como esta, de tal manera que el LED no se quema a la hora de recibir una fuente de alimentación de una pila. Los materiales a usar en este experimento son un LED, cables jumpers, un multímetro, un lápiz, Durex, masking o cinta de aislar y un protoboard. Y por último, se utiliza una fuente de alimentación múltiple. Comenzaremos cortando un lápiz a la mitad del lado más largo. De esta manera, expondremos el grafito del lápiz para hacer las conexiones correspondientes. Posteriormente, haremos las conexiones correspondientes para realizar el siguiente circuito. Primero conectamos el lado positivo de la fuente de alimentación a un lado de nuestro lápiz con el grafito expuesto. Del otro lado, con ayuda de un poco de cinta de aislar, Durex o masking, fijaremos el cable al otro extremo del grafito. Conectaremos el cable al lado positivo del LED ayudándonos de un protoboard. Y por último, el lado negativo lo conectaremos al polo negativo de la fuente de alimentación. Teniendo listo el circuito, iremos variando la longitud a la que conectamos la parte positiva de la fuente de alimentación al grafito. En nuestro caso, variamos la longitud 10 veces. Para el cálculo de la resistencia medimos el voltaje de salida una vez que la corriente pasa por el grafito, es decir, conectamos el lado positivo del multímetro en la pata positiva del LED y el lado negativo en el polo negativo de la fuente de la alimentación. Una vez medido el voltaje, se mide la intensidad de corriente con el multímetro. Al ser un circuito en serie se mantiene constante. Utilizando la ley de Ohm, podemos calcular la resistencia eléctrica de la siguiente manera. En esta expresión tenemos que R es igual a V1 sobre I y esto es igual a
VT menos V2 sobre I. Pero al ser un circuito en serie, VT es igual a V1 más V2. De las anteriores expresiones podemos decir que R es la resistencia del grafito, V1 es el voltaje consumido por el grafito, V2 es el voltaje al salir del grafito, VT es el voltaje total, que es igual a lo de la fuente de alimentación, e I, que es la intensidad de corriente del circuito. Después de calcular las distintas resistencias, podemos notar fácilmente que el valor de la resistencia disminuye a la vez que disminuimos la longitud del lápiz. La resistencia eléctrica es fundamental en el mundo actual, pues la mayoría de los circuitos eléctricos contienen al menos una resistencia eléctrica para el correcto funcionamiento de este, incluso el dispositivo en el que estás viendo este video. Este video fue realizado por Adrián Morales, Daniel González, Rafael Tavera y Efraín Romero, que son estudiantes de la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.